Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de analizar eso que yo llamo la deshumanización de los negros por otros negros. Claro, yo pudiera utilizar un título diferente, porque no cabe duda que muchas veces hay que hacer una diferencia entre lo que es el lenguaje popular y lo que es el lenguaje académico. Y yo podría decir la deshumanización de los afrodescendientes por otros afrodescendientes. Razones por las cuales el término negro es mucho más adecuado para las personas que visitan este canal, quienes asocian el término negro a la raza negra, o lo que comúnmente se conoce en términos antropológicos como los negroides. No cabe duda que para tú entender cuando yo digo deshumanización de los negros por otros negros, vamos a ser francos, eso es un proceso largo, en la cual si tú haces un análisis de lo que es el sistema esclavista, si tú haces un análisis de lo que es el comercio del tratado transatlántico, si tú haces un análisis de ese elemento de la venta y compra de esclavos, cuando se habla de la parte oeste o la parte central de África, y por qué no, si tú le sumas a eso lo que es el sistema esclavista, no importa el sistema colonial del cual estemos hablando, pero sobre todo cuando hablamos de los Estados Unidos, en la cual tú tienes que sumarle también eso que la gente conoce como la segregación racial, las leyes de Jim Crow, el linchamiento de los negros y, ¿por qué no?, las luchas por los derechos civiles. No cabe duda que cuando se habla de los descendientes de esclavos africanos en el continente americano, ellos entraron en un proceso de deshumanización de los negros por las personas de raza blanca. Pero en este momento, cuando yo hablo de deshumanización de los negros, yo no estoy hablando específicamente de las personas de raza blanca. Yo estoy hablando de la deshumanización de los negros por otros negros. Aquí es donde este tipo de trabajo nosotros tenemos que observarlo y analizarlo desde un contexto histórico. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Tú no puedes juzgar o analizar el comportamiento de una serie o un grupo poblacional con una mentalidad y comportamiento medieval, con la mentalidad que las personas tienen en este momento. Y yo a veces creo que nosotros cometemos ese error cuando nosotros juzgamos lo que es el sistema esclavista, lo que es el esclavismo, pero también el comercio transatlántico de esclavos, y nosotros lo vemos con una mentalidad del siglo XXI. Muchas veces este tipo de trabajo nosotros tenemos que ser un poquito más objetivos cuando nosotros analizamos, pero también juzgamos dichos hechos, como si hablamos de algo que ocurrió 2 meses atrás. Aquí es donde cuando yo hablo de la deshumanización de los negros por otros negros, hay algo que hay que entender. No cabe duda que si tú analizas el comportamiento histórico de los descendientes en el continente americano de los primeros esclavos, que llegan al Nuevo Mundo en condición de esclavo, producto del tratado o el comercio transatlántico de esclavos, producto de esa deshumanización de los negros por los dueños de esclavos, eso produce un efecto negativo cuando se habla del comportamiento de esa población esclava. Pero no cabe duda también que cuando se habla de esa capacidad de deshumanización de los negros por otros negros, o la deshumanización de los afroamericanos por otros afroamericanos, hay algo que hay que entender. Para tú entender si tú estás sufriendo de algún tipo de trauma, lo primero que tú tienes que reconocer es la existencia de ese trauma. Y muchas veces esos síntomas que nosotros presentamos en términos conductuales, en términos emocionales, en las actitudes que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, pero también hacia el mundo que nos rodea, partiendo de la severidad de dichos síntomas,
un individuo que conoce un poco sobre el diagnóstico de la conducta humana puede llegar a la conclusión de que dentro de determinada persona existen ciertos trastornos emocionales o conductuales. Pero es muy diferente cuando tú haces ese análisis, cuando tú hablas de un grupo poblacional. Aquí es donde cuando se habla de la deshumanización de los negros por otros negros, hay algo que hay que entender. Cuando se habla del comercio transatlántico de esclavos, hay lo que le llaman vendedores y hay lo que le llaman compradores. Tratar de evitar hacer un análisis objetivo sobre el papel que tuvo África en la venta de los pobladores de dicho territorio cuando se habla del comercio transatlántico de esclavos. Claro, mucha gente me dirán a mí que no es bueno victimizar a las víctimas una vez más, cuando tú culpas a las víctimas como responsables de su propia desgracia. Pero no cabe duda, señores, que los líderes africanos de la época, en el siglo XV, XIV, XVI, XVII y XVIII, son responsables también de ese comercio de esclavos transatlántico, desde África hacia el continente americano, como una forma de tú entender, cuando yo utilizo la expresión los negros que están deshumanizando a otro negro, o la deshumanización de los negros por otros negros, en términos mucho más académicos, la deshumanización de los descendientes de africanos por otros descendientes de africanos. Y para nosotros poner este tipo de trabajo dentro de un contexto histórico, como una forma de entender ese elemento negativo que mucha gente dice existe dentro de la comunidad afrodescendiente, cuando se habla del continente americano, específicamente cuando hablamos de los Estados Unidos, como una forma nosotros tenemos que analizar eso que algunos individuos que conocen un poquito sobre el comportamiento humano utilizan el término que muchas de las personas que son descendientes de los primeros esclavos africanos, ellos sufren de eso que se llama el síndrome de esclavo traumatizado. Más adelante yo voy a hablar sobre ese tipo de síndrome de esclavo traumatizado y cuál es el origen y cuáles son los síntomas cuando una persona sufre el síndrome del esclavo traumatizado. Pero para poner este tipo de trabajo dentro de un contexto histórico, y nosotros simplemente no especular de que solamente los africanos vendían africanos, razones por las cuales en este tipo de trabajo yo voy a hablar un poquito del comercio de esclavos en otra parte del mundo para que la gente se dé cuenta que el esclavismo existía tanto en África como en Europa, como en Arabia y como en Asia. El comercio de esclavos africanos fue una de las prácticas realizadas con esclavos obtenidos en África, aunque el uso general de la expresión restringe la localización geográfica a África subsahariana o África negra, identificado como negros a los sujetos de tal comercio esclavista. A pesar de ser tal denominación un estereotipo que no indica en realidad ninguna categoría antropológica científicamente establecida, la identificación de sus rasgos físicos, especialmente de la piel oscura, fue la base de dicha discriminación racial. La historia del comercio árabe de esclavos está relacionada con la práctica de la esclavitud en el mundo islámico, principalmente en Asia Occidental, África del Norte y África Oriental, y algunos lugares de Europa, como la península ibérica, el sur de Italia durante el periodo de dominación musulmana, o el Imperio Otomano, y actualmente en algunos países musulmanos del Sahel. El comercio árabe de esclavos se concentraba en los mercados esclavistas de Oriente Medio, pero también cuando hablamos de la parte norte de África. Posteriormente, durante los siglos
VIII y el siglo IX, en la época del califato islámico, la mayoría de los esclavos musulmanes eran obtenidos principalmente a partir de los pueblos eslavos, de donde deriva la palabra esclavo, en varios idiomas de la Europa oriental. El comercio transatlántico de esclavos no fue el único comercio de esclavos que tuvo lugar en África, aunque fue el mayor en volumen e intensidad. Tal como Elikia Makobolo escribió, el continente africano fue sangrado de sus recursos humanos por todas las rutas posibles, a través del Sahara, del Mar Rojo, de los puertos del Océano Índico y a través del Atlántico. La mayor parte de los historiadores estiman que entre 11 y 18 millones de esclavos africanos cruzaron el Mar Rojo, el Océano Índico y el desierto de Sahara entre los años 650 y 1900 después de Cristo. Al menos 10 siglos de esclavitud en beneficio del mundo musulmán, desde el siglo IX al XIX, 4 millones de personas esclavizadas, exportadas a través del Mar Rojo, otros 4 millones a través de los puertos Swahili del Océano Índico, aproximadamente 9 millones en la ruta de las caravanas transsaharianas y 20 millones, dependiendo del autor, a través del Océano Atlántico. Claro, ustedes se preguntarán por qué yo le estoy diciendo eso. Simplemente para que ustedes vean lo que se llama el comercio transatlántico de esclavos desde un contexto histórico, en la cual tú puedes tener la seguridad que cuando se habla de África, el comercio de esclavos ya existía en África, mucho antes de que Cristóbal Colón llegaran los primeros colonizadores europeos a lo que todos conocemos hoy como el Nuevo Mundo. Y la mayor parte de los historiadores estiman que entre 11 y 18 millones de esclavos africanos cruzaron el Mar Rojo, el Océano Índico y el desierto de Sahara entre los años 650 hasta el 1900. No cabe duda también que el esclavismo es pero tan antiguo, que si tú eres una persona que de una forma u otra, tú eres cristiano, tú eres católico, o tú eres, vamos a decir, judío, si tú analizas lo que es el contenido en el libro de Éxodo, en la cual se habla de la esclavitud, en la cual 30 piezas de plata era el precio de un esclavo que era matado. Y si el buey embiste a un esclavo o una esclava, el dueño del animal pagará 30 ciclos de plata al dueño del esclavo. Y el buey será muerto a pedrada. Estamos hablando de Éxodo 21:32. Y si ustedes analizan, me imagino que un pasaje de la Biblia donde se habla de la esclavitud y de la posesión de esclavos, eso le dice a ustedes que la esclavitud, créemelo, es parte de la conducta humana desde que aparecieron las primeras sociedades. Por eso muchas veces yo digo que cuando tú vas a juzgar el sistema esclavista y el esclavismo en cualquier parte del mundo, tú tienes que verlo dentro de un contexto histórico y no juzgarlo partiendo de una mentalidad del siglo XXI. No cabe duda también que cuando se habla de la venta de esclavos africanos por otros africanos durante el comercio de esclavos, esa era una realidad desde el punto de vista de lo que es la historia de la humanidad. Y vamos a ser francos, los diferentes grupos étnicos, las diferentes tribus, los diferentes reinos africanos, ellos no estaban exentos de ese comercio de esclavos, tanto interno como externo. El comercio atlántico de esclavos alcanzó su máximo hacia finales del siglo XVIII,
cuando el mayor número de esclavos fueron capturados en expediciones llevadas a cabo en el interior de África Occidental. Estas expediciones eran llevadas a cabo normalmente por reinos africanos contra tribus locales, las cuales eran consideradas mucho más débiles. Entre estos esclavizados en masa se encuentra el imperio Oyo o los Yoruba, el imperio Kong, el reino de Benín, el reino de Fotlu-Dahalón, el reino de Fota-Torón, el reino de Koya, el reino de Kaso, el reino de Kabul, la confederación Fante, la confederación Ashanti y el reino de Dahomey. Los europeos raramente entraban el interior de África por miedo a las enfermedades tropicales y la resistencia a este tipo de enfermedades cuando se habla de África. Y si ustedes le suman a eso, que los nativos africanos tenían mayor capacidad de conocer los lugares y cómo llegar hacia cierto destino como una forma de capturar a los esclavos, eso facilitaba el trabajo de los compradores de esclavos. No cabe duda también que cuando tú analizas los esclavizadores en masa, y tú hablas del imperio Oyo o los Yoruba, el imperio Kong en el reino de Benín, el reino de Fota en Dahalón, el reino de Fota Toro, el reino de Koya, eso te dice a ti que el esclavismo dentro de África ya era parte del comportamiento africano. Lo único que la colonización del continente americano aumentó la demanda de mano de obra esclava. Ahora, cuando yo puse en el título al principio la deshumanización de los negros por otros negros, y ustedes analizan el impacto y por qué no, eso que la gente llama la complicidad de muchos reinos africanos en la captura de los negros, lo que ellos le llamaban víctimas, y de una forma u otra ellos lo vendían a los compradores de barcos negreros en la parte oeste de África. Eso le dice a ustedes que cuando se habla del mercado transatlántico, no cabe duda que muchos reinos africanos fueron cómplices en el apresamiento y en la venta de esclavos africanos cuando se habla de cada uno de esas colonias o imperios coloniales quien iban a África a comprar esclavos. Aquí es donde empieza la primera fase de eso que yo llamo la deshumanización de los negros por otros negros. O yo mejor podría decir la deshumanización de africanos por otros africanos. Y en este tipo de trabajo yo voy a utilizar el término la deshumanización de descendientes de africanos por africano, porque no cabe duda que cuando se habla del comercio transatlántico de esclavos, muchos reinos africanos son cómplices de dicho comercio transatlántico. Numerosos pueblos como los Ashanti de Ghana y los Yoruba de Nigeria tomaron parte en el comercio esclavo. Grupos como los Imbagala de Angola y los Nyawezi de Tanzania servían como intermediarios o bandas errantes, llevando a cabo guerra contra los estados africanos para capturar personas y exportarlas como esclavos. Claro, no cabe duda que cuando se habla del comercio de esclavos en África, se tiene entendido que muchos somalíes también vendían bantú. Los camerunes sacrificaban a otros negros esclavos, eso que la gente llama los rituales de sacrificio. Pero era tanta la demanda de esclavos que ya ellos casi no utilizaban los rituales de sacrificio, en la cual ellos asesinaban a esas personas que no eran esclavas, simplemente eran personas que eran tomadas en la guerra que había entre los diferentes grupos tribales en África. Y no cabe duda que cuando tú analizas lo que es la procedencia de los primeros esclavos o la gran mayoría de los esclavos que llegan al continente americano y tú analizas cada una de las naciones africanas, aquí es donde ese concepto
de que tanto los africanos como los europeos son simplemente responsables por la deshumanización de los negros por otro grupo racial diferente. Pero en el caso de los africanos, los mismos negros africanos simplemente estaban deshumanizando a su propia gente, simplemente como una fuente de riqueza. Y no cabe duda que cuando tú analizas la procedencia de todos esos negros africanos, y que llegan a la condición de esclavo en el continente americano, la mayoría de ellos proceden de Benín, de Ghana, de Ivory Coast, de Congo, de Senegal, de Mozambique, de Angola, entre el 1650 y el 1900. Alrededor de 10.2 millones de esclavos africanos llegaron al continente americano, pero eso son cifras conservadoras, porque se calcula que a lo mejor un 25% de los negros que eran cargados en los barcos negroides, muchos de ellos morían de enfermedad. O sea que estamos hablando de una cifra de alrededor de 12, 14 millones de negros africanos, los cuales fueron transportados y fueron utilizados como mercancía por los mismos reinos africanos que de una forma u otra vendieron su propia gente como una forma de aumentar los niveles de riqueza. No cabe duda también que si tú analizas lo que es las diferencias étnicas de África, lo cual implica diferencias tribales, no cabe duda que cuando tú analizas la composición étnica de los primeros esclavos que llegan al continente americano, y en el caso que tú quieras saber o tú quieras conocer algún tipo de ancestro africano, hay una serie de pruebas que te lo hacen, claro, cuesta cierta cantidad de dinero. No cabe duda que los diferentes grupos étnicos que fueron parte del comercio transatlántico de esclavos están los Bakongo, los Mandé, los Akan, los Wolof, los Ibo, los Yoruba, los Shamba, los Makua. Porque no cabe duda, durante esa época, en el 1500, 1400, 1700, esclavizar los enemigos fue una práctica en el oeste y en la parte central de África. Y de uno de los reinos que más se benefició de la venta de esclavos realmente fue Benín, quien aumentó su riqueza durante el siglo XVI y el siglo XVII. No cabe duda, señores, si ustedes analizan lo que es la venta de los nativos africanos por los reinos africanos hacia los colonizadores europeos, eso lo he dicho a ustedes, que cuando se habla de la deshumanización de los negros por otros negros, los africanos fueron los primeros responsables de ese tipo de deshumanización, que en este momento, desde mi punto de vista, todavía es parte de la psique y de la mentalidad de muchos negros cuando se habla del continente americano. Los esclavos fueron encerrados en factorías siendo parte del negocio triangular entre Europa, África, América y el retorno a Europa de los barcos negreros, conocido como medio pasaje. Portugal fue el mayor importador de esclavos, el cual ocupó alrededor del 38% de la población esclava que existe hoy en América. Realmente fue Portugal quien lo trajo al continente americano. Va seguido de los ingleses o los británicos con un 18%, y después le sigue España con un 17%, y después le sigue Francia con un 13%. Los negreros efectuaron el llamado comercio triangular, cargaron ron, tabaco y armas en Europa, lo cambiaron por esclavos y marfil en África y vendieron los esclavos con lucro en América, de donde regresaron con materia prima y minerales a Europa durante el tránsito aproximadamente un 50% de esclavos. Lo que le dije a ustedes, cuando se habla de Europa, el continente americano, pero también la parte oeste de África, eso era un negocio redondo.
tanto para las naciones europeas, pero también para los reinos africanos en la parte oeste de África. ¿Y por qué no? Cuando se habla de las naciones o las colonias, ya sea en América Latina y el Caribe, pero mayormente cuando se habla de los Estados Unidos, porque ese negocio triangular beneficiaba a todas las partes, menos a la población esclava. Los esclavos eran obligados a trabajar en las plantaciones de café, azúcar, tabaco y algodón, en las minas de oro, plata y en los campos de arroz, en las industrias de la construcción, en la madera y en la construcción de barcos y hogares como sirviente. Desde mi punto de vista, cuando tú analizas lo que es el comercio transatlántico de esclavos y la complicidad de muchos reinos africanos en la venta de la población nativa de África. Eso le dice a ustedes que ahí empezó, desde mi punto de vista, cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en América, empieza ese proceso de deshumanización de los afrodescendientes en América por los afrodescendientes. Y no cabe duda también que otro elemento de deshumanización, cuando se habla de los negros en América por otros negros, hay algo que hay que entender. Así como muchos reinos africanos vendieron parte de la población nativa a los compradores de esclavos, así también cuando se habla del territorio americano, había una serie de personas o negros, los cuales eran libres, quienes también eran dueños de esclavos, lo cual se suma un poquito más a eso que yo le llamo la deshumanización de los negros por otros negros. Más adelante yo le voy a explicar a usted el término cuando yo hablo de deshumanización. No cabe duda que cuando se habla de los Estados Unidos, pero también cuando se habla del sistema esclavista en América Latina y el Caribe, nadie puede dudar que muchos negros libres, ellos eran dueños de esclavos. Le voy a poner dos ejemplos. William Ellison nació en una plantación de Winsboro, en Carolina del Sur, en el 1800, y Anthony Johnson, un exitoso productor de tabaco en Maryland, conocido como el patriarca negro. Cada una de esas dos personas que yo le mencioné eran negros, libres, pero eran negros, dueños de otros negros. Lo cual le dice a ustedes que cuando se habla de ese tipo de armonía en personas los cuales se consideran negros, no debiera de existir. Pero vamos a ser francos, señores. El ser humano se adapta a las condiciones sociales, económicas, políticas del momento, como un proceso adaptativo social, y simplemente tú actúas en base a lo que es la norma en determinado momento histórico. Por eso fue que yo le dije desde el principio que nosotros no podemos juzgar la esclavitud, el esclavismo, la segregación racial con una mentalidad del siglo XXI. Porque yo puedo sentarme con ustedes y tratar de juzgar a cada una de esas naciones, a cada uno de esos reinos africanos que vendieron su población nativa. Pero si tú lo miras desde un punto de vista de la mentalidad medieval de esos reinos y la necesidad de hacerse rico, y tú simplemente lo juzga tomando en consideración la mentalidad del siglo XXI de este momento, yo creo que tu conclusión desde mi punto de vista no es la más correcta. A las personas hay que juzgarla partiendo del momento histórico en la cual ellos fueron parte de cualquier tipo de hecho o acto que nosotros podríamos considerar como deshumanizante cuando se habla de la relación o el trato con otras personas. Claro, yo siempre he creído que una de las formas clásicas, la cual determinó desde mi punto de vista y lo que acentuó lo que es la deshumanización, los primeros esclavos que llegan al continente americano, es lo que la gente llama la ideología del racismo.
Desde mi punto de vista, la ideología del racismo fue simplemente una excusa que los dueños de esclavos utilizaron como una forma de deshumanizar a los esclavos que estaban bajo su posición y no justificar, o como dicen en términos religiosos, racionalizar un tipo de crimen el cual bíblicamente estaba prohibido, pero como una forma de justificar dicha deshumanización, simplemente se utilizó la ideología del racismo, en pocas palabras, la superioridad de una raza sobre la otra, en la cual, cuando se habla de la ideología del racismo, no se hizo diferencia entre un animal y un ser humano. Y el primer mecanismo que ellos utilizaron para deshumanizar a los primeros esclavos que llegan al continente americano fue simplemente quitarle su cultura, quitarle su lenguaje, quitarle su religión. Pero sobre todo, ellos lo despojaron de eso que yo llamo el sentido de identidad étnica tribal y, ¿por qué no?, el sentido de pertenencia cuando se habla de la región en la cual tú naces. Por eso yo creo que cuando se habla del racismo, fue el mecanismo que se utilizó para justificar esa conducta de deshumanización, la cual sufrieron los esclavos por parte de los dueños de esclavos. Y no cabe duda que una forma de tú deshumanizar a una persona es tú negarle su cultura y es tú negar que esa persona de una forma u otra tiene cierto nivel de inteligencia, y de esa forma tú creas esa narrativa de que tú estás frente a un animal. En pocas palabras, cuando se hablan de los primeros esclavos que llegan al continente americano, ellos pasaron de ser sujeto a ser objeto. Ellos pasaron de ser persona simplemente a ser un objeto de producción, el cual tenía un valor monetario. Aquí es donde yo siempre he creído que uno de los mecanismos en los cuales tú deshumanizas a una persona es cuando esa persona tú le quitas lo que es su identidad étnico-tribal, pero también tú le quitas lo que es su identidad cultural y, ¿por qué no?, lo que yo llamo el sentido de pertenencia, el cual fue sustituido por una identidad racial basada en el color de piel. Cuando yo digo que fue sustituida por una entidad basada en el color de piel, es que la forma que utilizaron los colonizadores como una forma de deshumanizar tanto a la población esclava como a la población nativa, fue simplemente utilizando el color de piel como un mecanismo de valoración personal. Y cuando tú creas ese mecanismo de valoración personal en base a un color de piel, es el primer paso que tú utilizas para tú deshumanizar a una persona. Porque un color de piel simplemente lo que es un color de piel, el cual no tiene ningún tipo de significado. Por eso cuando yo digo que en este momento, todavía en el siglo XXI, nosotros las personas, los cuales somos parte y somos descendientes de los primeros negros africanos que llegan al continente americano, sin nosotros darnos cuenta, nosotros nos estamos deshumanizando nosotros mismos cuando nosotros todavía utilizamos el color de piel como un mecanismo de identidad. Lo cual es un error porque el color de piel lo que es un mecanismo de descripción. Una cosa es la identidad racial y otra cosa es la identidad cultural. La identidad cultural abarca lo que es la identidad racial. Y no cabe duda, señores, que si ustedes analizan el comportamiento de los seres humanos en este momento, 500 años, todavía los descendientes de esclavos africanos están siendo deshumanizados. Cuando tú no reconoces tu identidad étnica cultural y el derecho al sentido de pertenencia que ofrece la nacionalidad, cuando tú lo sustituyes por una simple descripción racial, a igual que lo hicieron los dueños de esclavos. ¿Cuál fue el primer mecanismo que utilizaron los dueños de esclavos para deshumanizar a la población africana traída en condición de esclavo? Fue negar
lo que es la cultura de esa población esclava y simplemente utilizaron el color de piel como un mecanismo de identidad personal o de identidad racial. Identidad racial que es un mecanismo nuevo, porque ninguno de esas personas, cuando se hablan de la población indígena de África, el término raza es algo que para ellos era desconocido. Pero como una forma de deshumanizar a esa población nativa africana, simplemente se le identificó con el color de piel. Y cuando yo veo muchas personas que muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo yo me identifico? Y si yo le digo, ¿de qué tú estás hablando? No, de tu raza. Yo le digo, pero que yo me identifique con una raza determinada, ¿qué eso me suma? ¿Para qué me sirve? Porque esa llamada identidad racial, lo que es simplemente una parte cuando se habla de la identidad cultural de las personas. Pero más adelante yo a ustedes les voy a explicar la diferencia cuando se habla de la jerarquía entre la identidad cultural y la identidad racial, por cual yo nunca utilizo el término identidad racial. No, yo hablo del término descripción racial. Porque la identidad racial, desde mi punto de vista, eso no existe. Es un término moderno que muchos académicos crean como una forma de no entender el significado de lo que están diciendo. Yo siempre he creído también que una forma de deshumanizar a cualquier grupo humano, y específicamente cuando hablamos de los primeros esclavos africanos que llegan a la nación del Nuevo Mundo, fue mediante eso que la gente llama el castigo a los esclavos, en la cual de una forma u otra tú creas ese tipo de conducta de sumisión frente a otra persona. El primer elemento para tú deshumanizar a alguien es tú quitarle de eso que la gente llama el derecho a la libertad, a la expresión y al derecho a que ese individuo se considere como único, como un sujeto, no como un objeto. Y cuando se habla de los castigos que los esclavos recibían por parte de los dueños de esclavos, hay un tipo de castigo que se llama la galgaheira, el cual fue ampliamente utilizado en la época de la esclavitud. Era una especie de collar de hierro y servía más como una advertencia de castigo y humillación, pues se ponía en la cabeza y el cuello del individuo e indicaba que había cometido un acto de rebeldía o delito contra su amo. El primer paso que tú utilizas para tú deshumanizar a una persona es tú romperle su espíritu, es tú romperle su autoestima, es tú romperle el valor propio, es tú romper esa identidad y ese deseo o esa fuerza que tiene todo ser humano de ser libre y de ser el dueño de sus propias acciones. Otro tipo de castigo que se utilizaban contra los esclavos era uno que se llamaba el tronco. Era uno de los castigos más crueles contra esclavos rebeldes y consistía en atar con grilletes y cadenas al esclavo a un tronco recto de poco más de 2 metros de altura y propinarle latigazos. La tortura era un espectáculo y el látigo rajaba la piel de la espalda y fracturaba las piernas del castigado. Otro tercer método como castigo que se utilizaba contra la población esclava en el Nuevo Mundo es lo que alguna gente llaman el bloque. El bloque consistía en un tronco de madera más grueso que el esclavo llevaba en la cabeza, unido a una cadena larga atada al tobillo, y se usaba para inutilizar a la víctima, quien podría sufrir días sin comer. Se empleaba con el fin de extraer confecciones. Nadie puede dudar que para mantener una relación amo-esclavo, establecer primero requería emplear mecanismos de sumisión obligatoria, y en eso consistía también adoptar una conducta sádica para justificar moralmente que un ser humano perteneciera a otro ser humano. Si ustedes analizan eso que yo estoy hablando, primero,
La población esclava viene de África, una población indígena. Y población indígena que es producto de las guerras que ocurren en los diferentes grupos tribales, aquel grupo que perdía o era prisionero, simplemente o era ejecutado a través de un rito religioso o era vendido como esclavo. Desde mi punto de vista eso crea cierto nivel de trauma. Pero encima de eso, a ti te venden a un grupo étnico-racial diferente al tuyo, el cual tú no conoces, y te transportan en un barco negrero desde la parte oeste de África hacia América, una región que tú no conoces a nadie. Eso crea cierto nivel de trauma también. Y no cabe duda que si tú analizas los diferentes castigos, el trabajo y la sumisión y explotación laboral a lo cual estaban sometidos los esclavos durante el sistema esclavista, eso le dice a ustedes que eso produce lo que alguna gente llama los efectos negativos de la esclavitud. Pero dichos efectos simplemente se traspasa de generación en generación. Razones por las cuales cuando se habla de eso que la gente llama el síndrome del evento traumático de la esclavitud, es algo que muchas personas, los cuales son descendientes de los primeros negros que llegan al continente americano, en este momento están sufriendo y no conocen la causa. Aquí es donde no cabe duda que cuando se habla de ese trauma, producto primero del esclavismo en África, segundo del sistema esclavista cuando se habla del Nuevo Mundo, cuando se habla de esa deshumanización de la población esclava por parte de los dueños de esclavos. Y si ustedes le suman a eso la tortura, el maltrato y sobre todo ese elemento de deshumanización, cuando tú obligas a un individuo a aprender una lengua la cual no conoce, a aceptar una religión que no es de él y a comportarse de cierta manera que no es parte de su conducta diaria, eso crea secuela negativa mentalmente, pero también conductualmente y emocionalmente. Aquí es donde cuando se habla del esclavismo, no cabe duda que produce un trauma psicológico producto del esclavismo. Para mí un trauma psicológico no es más que una herida mental, la cual se traduce en síntomas, los cuales pueden ser físicos, también emocionales. Y no cabe duda que cuando se habla de los síntomas y cuál es la razón de este tipo de trauma, nosotros tenemos que hablar primero del esclavismo, segundo del racismo. También tenemos que hablar de ese esclavismo en América Latina y el Caribe y los Estados Unidos. También tenemos que sumar las leyes de Jim Crow. Tenemos que también hablar de la segregación racial y tenemos que también añadir lo que son los diferentes linchamientos cuando se habla de los Estados Unidos. Producto de este trauma psicológico, el cual fue el resultado de la esclavitud o el esclavismo, desde mi punto de vista, esto crea en muchos descendientes de esclavos lo que son un sentimiento de miedo, de irritabilidad, de pesadilla, de confusión, de sensación de culpa, de impotencia, de vergüenza, indiferencia emocional, tristeza y lo que mucha gente conoce en términos psicológicos como el estrés postraumático. Y no cabe duda, señores, que si dichos problemas mentales, conductuales no son resueltos, las repercusiones negativas se transmiten a la próxima generación, aunque la próxima generación no haya sido testigo de dicho trauma. Aquí es donde cuando se habla de los descendientes, los cuales heredan los efectos negativos conocidos como el síndrome del esclavo postraumático, el legado estadounidense de lesiones y curaciones duraderas, es un trabajo teórico de 2005 de la doctora que describe el trauma multigeneracional experimentado por los afroamericanos que conduce a un trastorno de estrés postraumático diagnosticado y no tratados. Algunos descendientes de esclavos en este momento todavía están en un estado de duelo
como respuesta al trauma de la esclavitud y la segregación racial cuando se habla de los Estados Unidos. Y de una forma u otra, ellos todavía tienen una especie de negación de que ese trauma lo está afectando, porque ellos no fueron testigos presenciales de dicho trauma. Aquí es donde la supresión, la racionalización, el sentimiento de culpabilidad, la agresión, la aceptación, la superación y el crecimiento personal o la autovalidación son una serie de etapas que las personas deben atravesar si ellos quieren superar eso que alguna gente llaman el estrés postraumático, producto de la esclavitud, pero también de la segregación racial. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de la discriminación y el racismo en una gran mayoría de naciones, cuando se habla de América Latina y el Caribe, pero también cuando se habla de los Estados Unidos. No cabe duda también que hay algo que hay que entender, independientemente de lo que la gente diga o habla. Todavía muchos descendientes de los primeros esclavos africanos, ellos sufren de lo que yo llamo el esclavismo mental, lo cual muchas veces crea ese tipo de actitudes que muchas personas llaman la doctrina del negrocentrista. Cuando se habla de la proclamación de emancipación de los esclavos negros en los Estados Unidos de América, algo que tú debes entender. El 1 de enero del 1863, lo que se hace en la significación del 1 de enero del 1808, Abraham Lincoln proclama la emancipación. Y el norte gana la guerra civil 2 años más tarde. Han dejado en el 1863 como el marcador para el fin de toda la esclavitud en los Estados Unidos. En pocas palabras, Abraham Lincoln emancipó a los esclavos, pero no liberó mentalmente a los esclavos, pero tampoco liberó a los dueños de esclavos en cuanto a las actitudes esclavistas y racistas de la época. Los negros siguieron siendo esclavos mentalmente y los dueños de esclavos siguieron actuando como dueños de esclavos en la forma como trataron a emancipados. Y si ustedes analizan lo que es la segregación racial y las leyes de Jim Crow, eso le dice a ustedes que a pesar de que hubo eso que la gente llama la emancipación de los esclavos, los dueños de esclavos nunca lo aceptaron como un hecho. Claro, no cabe duda que si ustedes analizan el comportamiento de los dueños esclavos dentro de los Estados Unidos y en algunas naciones latinoamericanas, todavía se practica y se sigue practicando la deshumanización de los negros por otros negros. Y no cabe duda también que cuando se habla de la deshumanización de los descendientes de africanos por los negros en América, hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando tú utilizas un símbolo del racismo, de deshumanización, el cual tú tiras a un lado lo que es la cultura de una persona, tú estás entrando en un proceso de deshumanización. Cuando tú me preguntas a mí por mi identidad racial, tú quieres aceptarlo o no, tú me estás deshumanizando. Cuando tú me dices a mí que yo tengo que identificarme como negro, eso me dice a mí que tú me estás deshumanizando. Cuando tú me dices a mí que yo tengo que aceptar que soy negro, también tú me estás deshumanizando. Porque tú simplemente lo que tú estás repitiendo, la misma estrategia que utilizaron los dueños de esclavos para deshumanizar a la población esclava, y fue simplemente quitándole su cultura, quitándole su lenguaje, su sistema de creencia y ese sentido de pertenencia. Y cuando tú me exiges a mí que yo me identifique como negro, tú estás repitiendo lo que simplemente siempre decía los dueños de esclavos como un mecanismo de deshumanización. Por eso es que muchas veces yo le digo a las personas, nunca diga que tú te identificas como negro, no. Tú tienes que utilizar la palabra racialmente yo soy negro. En pocas palabras, tú nunca dices yo me identifico como negro,
porque eso simplemente tú repetir ese mecanismo de deshumanización, el cual fue empleado por los dueños de esclavos. Y cuando tú utilizas esa palabra, tú lo que estás es repitiendo. No lo que el negro piensa, sino lo que está pensando el hombre blanco. Aquí es donde la esclavitud mental todavía es parte de mucha gente que son parte de la comunidad afrodescendiente en el continente americano. Utilizando la descripción racial como mecanismo de identidad personal y sentido de pertenencia en este momento, es un acto de deshumanización de los afrodescendientes, los cuales de una forma u otra descienden de los primeros esclavos africanos que llegan al continente americano. Hay algo que la gente tiene que entender. Cuando se habla de la identidad racial no define la cultura de una persona. Por el contrario, la identidad cultural sí define la identidad racial. Porque la raza es una construcción social la cual es parte de la cultura de un grupo poblacional. Le voy a repetir de nuevo la expresión. La identidad racial no define la cultura de una persona. Por el contrario, la identidad cultural define la identidad racial. Porque la raza es una construcción social la cual es parte de la cultura de un grupo determinado. Por eso que yo le digo a las personas, cuando se habla de identificación racial, no desperdicien su tiempo buscando la llamada identificación racial. Porque la identificación racial lo que es simplemente un mecanismo de descripción dentro de determinada cultura, cuando se habla de las diferencias en cuanto a las características raciales de las personas, el cual está sujeta a la construcción social de las personas. Por eso es que tú como ser humano, tu primer mecanismo de identificación nunca debe ser racial, debe ser cultural. Y en muchos casos podría ser étnico, porque el contenido étnico abarca el aspecto cultural. Por lo tanto, tu principal fuente de identificación grupal, pero también como individuo, no es tu identificación racial, no, es tu identificación cultural, porque tu identificación cultural te humaniza. Habla de los diferentes rasgos, características, ideas, creencia, vivencia, evento, lo cual son sumamente importantes cuando se habla de la identidad de las personas. Ahora, cuando tú hablas de identidad racial, tú lo que estás hablando es de rasgo físico, tú estás hablando de fenotipo, tú estás hablando de característica. Y dicha característica, en términos culturales, es simplemente el producto de la construcción social de raza que tienen las personas. Por eso es que yo le digo a las personas que la forma más tonta de tú continuar deshumanizando a las personas de raza negra es tú obligándolo a que ellos se autoidentifiquen como negro. Porque ellos identificarse como negro, eso no sirve de nada. Eso ni aumenta el valor de la persona, tampoco aumenta la autovaloración, tampoco aumenta eso que la gente llama, ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia, pero tampoco aumenta la autoestima y tampoco disminuye los efectos negativos del clasismo, del racismo y la discriminación racial. Porque vamos a ser francos, la identidad racial simplemente es un subgrupo cuando se habla de la cultura de una persona. Ahora, la identificación cultural o la identificación étnico-cultural es lo que realmente define a una persona de una manera mucho más amplia. Y cuando tú te defines culturalmente, tú estás hablando no con el objeto, tú estás hablando con el sujeto, porque la identificación cultural simplemente te humaniza. Por el contrario, la identificación racial te deshumaniza, porque simplemente habla de características fenotípicas o elementos superficiales que todos podemos ver. Aquí es donde yo soy de lo que creo, que de una forma u otra, si tú quieres
lo que alguna gente llaman cambiar esa actitud asociada al racismo, lo primero que tú tienes es que dejar de repetirte a ti mismo las mismas mentiras que los dueños de esclavos están utilizando por los últimos 400 años, en la cual tú enfocas tu identidad como individuo en base a una característica superficial como el color de piel. Cuando se habla de tu valor personal y tu esperanza de desarrollo y crecimiento personal, en este momento, tu identificación cultural debe ser tu elemento de vida, porque es lo que realmente habla del ser humano. No está hablando del objeto o ese mecanismo de producción utilizado por los dueños de esclavos. Por eso muchas veces cuando yo hablo con las personas, yo le digo a las personas que muchas veces tú tienes que hacer una diferencia también entre lo que es superar un evento traumático y tú olvidar un evento traumático. Aquí es donde muchas personas, ellos se ofenden. Ellos quieren estar constantemente, todos los días celebrando la llamada herencia de los primeros negros africanos, como una forma de ellos reconocer el sacrificio. No, realmente eso no sirve. Eso es tú simplemente perpetuarte en el futuro, en un trauma el cual tú no quieres enfrentar y tú no estás buscando la forma de cómo superarlo. Por eso es que cuando se habla de superar un trauma o cualquier tipo de evento traumático, tú tienes que hacer una diferencia entre superar un evento traumático y olvidar un evento traumático. Una cosa es el reconocimiento de nuestros ancestros y otra cosa es nosotros vivir la vida de nuestros ancestros en este momento. Por eso yo estoy en contra de la llamada identidad racial, porque para mí deshumaniza a las personas que son descendientes de los primeros negros que llegan al continente africano. Inclusive el término negro. Cuando la gente dice, yo soy una persona negra, para mí ese término también deshumaniza a los descendientes de los primeros esclavos africanos, porque cuando se habla de la población nativa africana, el término negro solo se utiliza dentro del contexto histórico de la colonización. Y en este momento cuando hablamos de sociedades occidentales como en los Estados Unidos. Y no cabe duda también que nosotros como seres humanos tenemos que asumir que los efectos psicológicos en los descendientes de esclavos no existen en la peor forma de negación, lo cual deshumaniza tanto a las víctimas, pero también exonera de toda responsabilidad a los victimarios. Y no cabe duda que una forma de tú superar cualquier tipo de trauma, tú simplemente reconocer el trauma, reconocer el origen de ese evento y la razón de la victimización, pero también tú tienes que reconocer quién fue el victimario, pero también el victimario tiene que reconocer que él fue parte importante cuando se habla de ese efecto traumático que la víctima está sufriendo en este momento. Y que yo sepa, son muy pocas las naciones en el mundo que ellos reconocen ese sentimiento de culpabilidad cuando se habla del comercio transatlántico de esclavos, en la cual muchos de ellos se beneficiaron y en este momento ninguno de ellos quiere asumir responsabilidad por ese enorme trauma que ellos le provocaron a la población indígena de África, quienes fueron traídos hacia el continente americano en condiciones humanamente y como animales, y sobre todo lo deshumanizaron. Señora, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si realmente ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este tipo de material, pero sobre todo hagan su comentario. Y por qué no, si ustedes creen que este tipo de contenido les sirvió de algo, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.